Les envío un cordial saludo, jóvenes y señoritas. Voy a explicarles en este pequeño video cómo se puede trabajar una tabla estadística o un estudio estadístico cuando tenemos datos continuos, en este caso con decimales, ¿no? Eh, para poder trabajar el proyecto que tienen ahorita en procedimiento. Entonces pueden guiarse de lo que yo les voy a explicar ahorita en este video. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice que los tiempos de lanzamiento de un balón son los siguientes. Estos son los tiempos que tarda un balón al momento de ser lanzado de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está nuestra tabla de tiempos. Hay 30 tiempos, 1.50 segundos. Aquí podemos agregar que, para ser específicos y no equivocarnos, eh, eh, podemos agregar que el tiempo es en segundos, ¿verdad? Para estar sabidos. El tiempo es en segundos. Bueno, entonces 1.50 segundos, 1.53, 1.57, 1.25, 1.26, 1.70 y así tengo 30 tiempos distintos, ¿verdad? Son 30 tiempos distintos. Entonces lo primero que debemos de hacer siempre es ordenar. Tenemos datos, los 30 datos aquí ya están ordenados. Y cuando nos dimos cuenta y hicimos el conteo, habían más de 20 datos distintos. Es por eso que se elige trabajar datos agrupados. De por sí, de preferencia, pues vamos a trabajar datos agrupados, ya que hay muchos números distintos, ¿no? Y aparte son decimales, entonces en este caso vamos a trabajar datos agrupados. Aquí yo ya coloreé porque ya sé cómo trabajar mis intervalos. Recuerden que al momento de calcular el número de clases con esta fórmula, 1 más 3.33 por logaritmo de 30, porque son 30 datos, me da 5.92. Por lo tanto, las clases que vamos a tener van a ser 6 clases. Al momento de calcular la amplitud del intervalo, ahí empiezan las pequeñas diferencias. La amplitud del intervalo es el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 1.78 y el dato menor es 1. Entonces, ojo que todos los tiempos se van a mostrar con dos decimales, ¿de acuerdo? Los tiempos se van a mostrar con dos decimales. Es por ello que la amplitud del intervalo tiene que trabajarse con dos decimales, porque ahí es la clave de este problema, ¿verdad? Entonces el número de clases se sigue aproximando. En cambio, la amplitud del intervalo, dado que aquí el trabajo, la diferencia de tiempos son por decimales, entonces es necesario considerar que la amplitud del intervalo va a ser también con esos decimales o esa cantidad de decimales que se tiene, ¿verdad? Si el tiempo o los datos están dándose con dos decimales, pues la amplitud del intervalo también tiene que trabajarse con dos decimales. Y entonces 1.78 menos 1 dividido 6, pues me va a quedar 0.13. Dos decimales. Si me da más decimales, recuerden, aproximémoslo, pero se tienen que trabajar con dos decimales. ¿Por qué dos decimales? Pues porque aquí los tiempos están con dos decimales. Si estos datos fuesen un decimal, entonces aquí también un decimal. Y así, si esto fuesen tres decimales, la amplitud del intervalo también tendría que tener tres decimales. En este caso, pues ya tenemos que la amplitud del intervalo es 0.13. Y entonces, ya con los datos ordenados, empezamos a hacer el conteo desde 1, desde 1.00. Es el primer intervalo, empieza en 1.00 y le voy a sumar 0.12. ¿Por qué hago esto? Creo que en su momento lo habíamos trabajado. Si yo tengo 1.00 y le sumo 0.12, no 0.13, sino 0.12, el resultado que voy a tener va a ser 1.12. Y entonces uno puede decir, pero pues entonces ¿para qué me sirve el 0.13? Para decidir que lo que tengo que sumar es 0.12, porque es la amplitud del intervalo. Y entonces 1 más 0.12 me da 1.12. O sea, le agregué 0.12 décimas más, centésimas más. Pero como ya estaba incluida esta cifra, pues es la 0.13, ¿no? Las 0.13 cifras que hay en ese intervalo. Y así vamos trabajando. Entonces, en el siguiente renglón ya no empiezo con 0.12, sino voy a empezar con 0.13, que es el correlativo. También le sumo 0.12 y me da 1.25. Recuerden
que es 0.12 porque ya está incluido en la primera cifra. Y así voy llenando mi tabla agregando esas cantidades, ¿verdad? De 1.00 a 1.12, 1.13, 1.25, de 1.26 a 1.38, de 1.39 a 1.51, 1.52, y nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases. El problema es de que nuestra última cifra queda en 1.78 y en la sexta clase todavía no se cubre el 1.78. Y es por ello de que tengo que agregarle una clase más, ¿verdad? Y ahí tengo esa clase. Bueno, entonces ahí estamos. Esa es la diferencia que se tiene para trabajar cuando los datos son decimales. Todo lo que viene, bueno, casi todo lo que viene a partir de ahorita es lo mismo que ya hemos trabajado. ¿Cuántas cifras hay de 1 a 1.12? Solo hay 1. ¿Cuántas cifras hay de 1.13 a 1.25? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues aquí hay 7. ¿Cuántas cifras hay de 1.26 a 1.38? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, perdón, vamos a ver, de 1.26 a 1.38, aquí estamos. De 1.26 a 1.38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ojo que aquí cambié de color, pero tenía que ser el mismo que arribita, ¿no? Porque están dentro del rango. Entonces lo vamos a dejar de color amarillo. Ahí estamos. Porque es de 1.26 hasta 1.38. Entonces aquí está 1.26 y termina en 1.36. Pues hay 12 cifras. ¿Cuántas hay de 1.39 a 1.51? Pues hay solo 3. ¿Cuántas hay de 1.52 a 1.64? Hay 2. ¿Cuántas hay de 1.65 a 1.77? Pues hay 2. ¿Y cuántas hay en la última? Pues hay 3. Se calcula la frecuencia acumulada, como ya lo sabemos hacer, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, el número de grados, los grados acumulados. Ahora, lo distinto ahora es los límites reales inferiores y límites reales superiores. Porque hay una norma que se escribía en el video anterior. Había una norma que decía que si mi dato es entero, para el límite inferior o superior se resta o se suma 0.5 si es un dato entero. Si es un dato, si el dato tiene un decimal, entonces se suma o se resta 0.5. ¿De acuerdo? Si el dato tiene dos decimales, entonces se suma o se resta 0.05. ¿De acuerdo? Aquí, perdonen, aquí me equivoqué. Si el dato es entero, se suma o se resta 0.5. Si el dato tiene un decimal, se suma o se resta 0.05. Si el dato tiene dos decimales, entonces el número se le suma o se le resta 0.005. ¿De acuerdo? Así se va a trabajar. Y entonces es por ello de que como mi dato tiene dos decimales, el límite real inferior no le puedo restar 0.5 porque hay dos decimales. Tampoco le puedo restar 0.05 porque eso se resta o se suma cuando hay un decimal. Entonces tomo la decisión de que como tiene dos decimales le tengo que restar 0.005. Lo mismo pasa si tuviera tres decimales, pues entonces tendría que ser 0.0005. En este caso, pues tengo al primer límite que es 1.00. Como tiene dos decimales, le tengo que restar 0.005. Y el resultado es 0.995. ¿Verdad? Ahí estamos. Y lo mismo pasa con el límite inferior. No, el límite, pero el límite, este es el límite inferior. Y el límite real superior, pues ya sé que es 1.12 y le tendría que sumar 0.005. Y el resultado tiene que ser 1.12 más 0.005, me quedaría 1.9.
12, 5. Y así todas las demás columnas. A 1.13 le resto 0.005 y me quedaría 1.125. A 1.25 le sumo 0.005 y entonces me queda 1.255, ¿verdad? Chequen ahí que ahí se está manifestando la suma de esta cifra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían dos decimales. Es lo único diferente que se hace. De ahí todo lo demás se trabaja de la misma manera. Tenemos la marca de clase, que sigue siendo el límite superior más el límite inferior dividido 2. Tenemos la columna de frecuencia por marca de clase, pues tengo la frecuencia, tengo la marca de clase y entonces obtengo mis resultados. Hago la sumatoria, muy importante, que si yo quiero calcular la media aritmética, es la sumatoria de la columna de la frecuencia por la marca de clase, que me dio 41.68 dividido 39. Y aquí los datos, tanto la media, la móvil y la mediana, deben de quedar también con dos decimales, porque ese es el dato que se está trabajando. Nuestro dato tiene dos decimales. Y recuerden que este dato es segundos. Bueno, esta es una idea para que ustedes puedan orientarse y trabajar su experimento, ¿no? Para que puedan trabajar su experimento es muy importante que consideremos esto. Esto sucede porque se va a trabajar con datos agrupados. Si no se trabajara con datos agrupados, pues es mucho más sencillo, porque solamente se enlistan las clases, se ponen las frecuencias y listo, se van así. No hay que calcular límites reales, no hay que calcular marcas de clases, sino es más sencillo. Esto sucede porque se trabaja con datos agrupados, ¿verdad? Espero de que lo entiendan. Cualquier duda, pues me pueden consultar para que puedan hacer un buen proyecto. Necesito que me hagan un buen trabajo.